Tengo antojo de comida gallega. Tengo antojo de empanada, tengo antojo de tarta de Santiago, zamburiñas, sardinas a la parrilla, tofu a la gallega. ¡Corten! Pablo, cuidado, que has dicho tofu a la gallega, no pulpo a la gallega. Tofu a la gallega. Tofu a la gallega. El escabeche es probablemente la conserva por antonomasia en España. Y si la mezclamos con tofu, que es una cosa que no sabe a nada, conseguimos un platazo tremendo. Vamos a aprovechar a limpiar todas las verduras que tenemos en la nevera, todos los restos de cosas. Tengo una zanahoria que la voy a cortar en trozos no muy gordos. Un trozo de pimiento que me sobra, una cebolla de Figueras, también tengo un trozo de calabaza. Yo le estoy echando estas verduras, pero tú le puedes echar lo que te apetezca. Enciéndete el fuego, te vas a poner un buen chorro de aceite. Un buen chorro es un buen chorro de verdad, ¿eh? Machaca 3 ajos y los echas dentro. Unas bolas de pimienta blanca, negra y semillas de cilantro. Con esto, lo de siempre. Si no tienes esto, utiliza otra cosa porque no importa. Vas a coger también naranja y vas a poner un par de peladuras, un par de hojas de laurel y le pones todas las verduras encima. Un puñado de sal y lo salteas todo. Si ves que te has quedado corto de aceite, échale un poco más. Es importante en los escabeches el aceite. Tiene que ser un muy buen aceite de oliva y abundante. Y mientras se cocinan las verduras, en una olla con agua hirviendo vas a poner un par de hojas de laurel, un puñado de sal y un par de patatas cortadas en rodajas bastante gruesas. Las verduras tienen que estar cocinadas, pero un puntito crujientes. Y cuando las tengas así, le vas a echar una cucharada de pimentón ahumado y atento para tener a mano ya el vino blanco y el vinagre de Jerez. Esto es paso súper importante. Si no lo tienes cerca, probablemente se te queme el pimentón. Menéalo bien, que se cocine, ponle una copa de vino blanco y un poquito menos de una copa de vinagre. Pruébalo de sal. Tremendo. Las verduras están casi listas. Al final del todo le voy a poner unos tomatitos cherry. Voy a bajar el fuego al mínimo. Un meneo. Corta el tofu en trozos gorditos. Apaga el fuego. Vas a colocar verduras en la base. Tofu. Lo colocas bien para que luego se vaya a empapar de todo el escabeche. Le pones caldito, importante que esté caliente, y le vas echando las verduras que quedan. Esto lo podrías cerrar bien y conservarlo durante semanas. Cuanto más tiempo esté el tofu en un escabeche, más sabor va a coger. El vinagre y la sal son dos conservadores tremendos y el aceite va a evitar que entre el oxígeno dentro de la conserva, haciendo una capa por arriba y hará que esto esté tremendo. Cuando acabes el tofu del escabeche, no se te ocurra ni de coña tirar el juguito que te queda y las 4 verduras. Cógete el frasco, vas a poner un poco más de aceite y lo vas a triturar. Córtate unas hojitas de lechuga con la mano, unos tomatitos cherry, unos rabanitos, colocas las lechugas, los tomatitos, el aliño, rabanitos, cebolla tierna y tienes el aliño perfecto para una ensalada mixta. Voy a abrir... ¡Hostia! 3, 2, 1... Voy a abrir la conserva de hace una semana. ¡Buah! Saco todo. Uf, mira lo que es esto. Tremendo. El tofu ha cogido todo el sabor del escabeche. En una sartén voy a poner un poquito de aceite. Y voy a colocar 2 piezas. Mientras tanto, ves colocando las patatas hervidas con agua y sal
Dale la vuelta al tofu para que se vaya tostando por todas partes. Tostar el tofu es importante, porque el tofu, ya, aparte de ser soso, la textura como que... Si lo tuestas, le vas a subir el sabor y le vas a dar esa textura crujientita por fuera que lo va a hacer algo tremendo. Lo cortas, chitas, lo colocas encima de las patatas. Tremendo. Vas a colocar ahora tomatitos, trocitos de zanahoria, un poquito de cebolla, una puntita de sal, un toque de pimienta negra, un poquito del escabeche por encima y el pimentón. Tofu a la gallega. Buen proveito, veganos. Hierve las patatas, corta las verduras y saltéalas en aceite. Añade las especias, vinagre y vino blanco. Mete el escabeche de verduras en un bote de cristal, añade el tofu en tiras y acaba con más escabeche. Pasa el tofu por la plancha, sírvelo sobre las patatas y cúbrelo con verduras, aceite del escabeche y pimentón ahumado.